Y entonces llego al budismo y encuentro una aceptación y una propuesta espiritual mucho más aterrizada a lo que yo necesitaba en ese momento. Que soy como el cristiano que va convenciendo a todos en las puertas de háganse cristianos, háganse budistas. No me está juzgando nadie, yo me estoy juzgando desde mis pensamientos. En alguna terapia que tomé me recomendaba mi terapeuta decir, ríndete. Ríndete. ¿Qué es a lo que le tienes miedo? ¿A la muerte? Pues ríndete, a ver qué pasa, ¿no? Perfectísimo, bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast favorito Off Script Podcast. Mi nombre es Guillermo Martínez y el día de hoy nos encontramos con Carlos Valdés. Carlos Valdés. Este podcast se trata de intentar descifrar de qué se trata la vida. La vida es un juego complejo y las reglas que realmente importan no siempre sabemos buscarlas ni nos importa buscarlas. Pero en este podcast intentamos dar un poquito más de claridad acerca de cómo jugar el juego de la vida. El podcast de hoy es patrocinado por The Radical Capital Group, además de The Fives Rooftop Downtown. Para la gente que está viendo este podcast, si se acercan diciendo que vieron este rooftop en el podcast, van a obtener un 10% de descuento en el Day Pass de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a lo que nos truje Chencha. Aparte increíble el sunset ahorita, ¿no? No, el sunset estuvo increíble, llegaste justo a la mera hora. Y vengan. Vamos a presentarles a Carlos Valdés. Es un arquitecto, es un amigo, es budista, es una persona que admiro un montón, es una persona creativa, sensible, también guapo, alto, soñador, amante del diseño. ¿Qué más nos puedes contar de ti, Carlos? Pues básicamente sí, o sea, arquitecto, me dedico ahora por ahí en alguna empresa aquí en Playa del Carmen como gerencia de proyecto y sí, me encanta, gracias, me encanta hablar de esta experiencia budista en mi vida también porque de repente le digo, lo manejo mucho de broma, que soy como el cristiano que va convenciendo a todos en las puertas de háganse cristianos, háganse budistas, pero no es... Sóbale la panza a Buda. Sóbale la panza de Buda, exacto. Pero no, es como solamente platicar mi experiencia padrísima como budista y que me encanta mi carrera también, ¿no? Como arquitecto, básicamente. Sí, claro, puedo ver cómo te encanta tu carrera, que es uno de los temas que queremos tocar el día de hoy. ¿Quieres comenzar? Bueno, la arquitectura tiene una parte que es muy fría, muy de números, muy de estadísticas e ingenierías. Sí. Pero creo que el día de hoy queremos hablar un poquito acerca de cómo sentir la arquitectura. Exactamente, sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos? Sí, justo lo acabas de... Perfecta introducción, ¿no? Porque estamos acostumbrados como a hablar de arquitectura y se nos viene a la cabeza números, estructuras, ya sabes, albañiles, o sea, polvo, sí, ya sabes. Entonces, la otra parte de la arquitectura, que justamente es de la que no se habla mucho, es que además convivimos diario con ella todos. O sea, digo, desafortunados los que no tienen dónde llegar a dormir, pero creo que la mayoría podemos agradecer de eso y no siempre lo agradecemos. Y no nos tomamos el tiempo también de, estando en estos espacios arquitectónicos o a donde vayamos que visitemos, es qué sentimos cuando estamos en estos espacios, ¿no? O sea, que es como muy importante de repente hacer este análisis y que lo platicábamos tú y yo unos días atrás, que justamente es de la forma en que podría yo enlazarlo con el budismo, esta arquitectura, esta práctica de estar presente en un espacio, involucrar tus sentimientos y tus sentidos, sobre todo en un espacio arquitectónico, pues no es otra cosa más que una práctica meditativa, como el budismo lo plantea, para mejorar tu vida. Entonces, pues con esta relación que me gusta a mí experimentar la arquitectura, justo es de lo que venimos hoy a platicar aquí, ¿no? Cómo experimentar los espacios con todos nuestros sentidos. Ok, entonces las personas que nos están viendo, si hoy se quedan a ver este podcast, una de las cosas que van a aprender es cómo saber apreciar al 100% lo que es la arquitectura. Sí, pues en realidad aplica para todos. Digo, todos los que usan arquitectura pueden aplicarlo, ¿no? Ya sea que puedan llevar este ejercicio simplemente como
experimento, o si eres estudiante de arquitectura, pues claro que entonces va a cambiar el enfoque de cómo diseñas tú la arquitectura. Y si eres un inversionista, un comprador, o sea, también puede esto un poquito beneficiar, ¿no? Quizá, ayudarte a encontrar lo que buscas para comprar también, ¿no? O sea, aplica para todos. Y si solamente lo escuchas por el gusto de escucharlo, pues igual, ¿no? Que entres en un espacio y experimentes qué sientes, ¿no? Que normalmente lo hacemos y lo vivimos, pero justo como todo en la vida, no lo hacemos consciente o no hacemos esta práctica meditativa que también propone el budismo de estar en el presente, estar en el ahora, ¿no? Y justo cuando entras a un espacio arquitectónico y te das como este respiro de decir qué es lo que estoy sintiendo en este espacio, o este olor en este espacio que me recuerda, o este sonido me estresa, me relaja, o sea, es como la práctica en general, ¿no? Que precisamente era mi pregunta. Mencionabas que tienes ciertas prácticas en el budismo que conectas con la arquitectura. ¿Cómo integras tus creencias en la arquitectura? Ajá. Sí, o sea, esta es una práctica también muy personal, ¿no? Sí hay una área del estudio, no dentro de la teoría de la arquitectura, por supuesto, porque, pues como bien lo dices, la teoría de la arquitectura o en general el estudio de la arquitectura se convierte como en un poquito más del trabajo de ingeniería, cálculos, bueno, y sí un poquito también entra en las bellas artes como la danza, la escultura. La arquitectura también es parte de las bellas artes, ¿no? Digo, y el ejemplo perfecto es voltear a cualquier ciudad de Italia y es un museo en las calles, ¿no? Andante, sí. Exacto, Por todos lados. en todos lados, ajá. Como parte un poquito más enraizado o fusionada la arquitectura con un poquito de la espiritualidad, hay una parte que no lo vemos en las escuelas de arquitectura, por lo menos aquí en el país, no sé si en alguno exista, pero es el Feng Shui o Feng Shui, como lo mencionan. Sí. Que ya es una teoría, bueno, es una práctica, ¿no? Y es un desarrollo del diseño que emplea elementos que no normalmente cualquier arquitecto los emplea, ¿no? Como el manejo de la energía, que es el chi para ellos. Y bueno, no voy a indagar también mucho en este tema porque no es mi especialidad, conozco un poco, pero también es súper importante. Un poquito más la idea de la plática ahora es a través de mi experiencia, ¿no? Y de cómo poder, o cómo he podido yo, a través de mi práctica espiritual budista, poder sí, fusionarlo con mi carrera, ¿no? O sea, no es independiente finalmente lo que aprendes o haces en la vida, lo que sea. El libro que lees en algo te aporta, a veces no es en tu carrera, a veces es en tu pareja, no sé. Sí. Y creo que la arquitectura, pues evidentemente como convives con ella 24/7, o sea, desde que naces hasta que mueres prácticamente, pues convives con la arquitectura en todos lados, entonces afecta o beneficia también tu entorno, tu emoción, y es como yo lo he podido manejar, ¿no? Sí, mi práctica es esta, o sea, como lo que he aprendido en el budismo, lo puedo trasladar o practicar en la esencia de la arquitectura también. Ok. Oye, Carlos, y bueno, antes si quieres entrar bien en el tema de cómo sentir la arquitectura a través de las prácticas del budismo también meditativas y de estar presente, platícanos. La verdad es que yo no conozco muchos budistas aquí en México. Tenemos otra coincidencia con Carlos. También eres de Morelia, ¿verdad? Sí, michoacano. Bueno, michoacano. ¿De dónde eres? De Zamora, Michoacán. De Zamora, Michoacán. Y estudiaste arquitectura en la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, allá en Morelia, donde yo soy. Nicolaita. Nicolaita. Si eres Nicolaita, dale like y síguenos. Sí, síganos, Nicolaita. Prende la campanita. Y danos un poquito de contexto. El otro día me contaste un poquito tu historia, pero para la gente que nos observa. Ajá. ¿Cómo es que alguien de Zamora termina siendo budista cuando pues normalmente somos una cultura mucho más católica? Sí, muy. ¿Nos quieres contar? Sí. De hecho, uno de mis maestros budistas nos decía con mucho cariño que aquí en México somos budistas guadalupanos, ¿no? Caray, ¿cómo es eso? Porque bueno, aunque tenemos práctica budista y evidentemente por la parte del globo terráqueo donde nos tocó nacer y vivir,
pues tenemos como menos contacto con el budismo como lo podría tener una persona que nazca en Nepal o India, no sé, ¿no? Entonces acá, pues claro, es parte de nuestra cultura también nuestra Virgencita Morena, entonces pues no dejamos, un budista mexicano no deja de decir Dios mediante y Claro. que la Virgen te acompañe, ¿no? Entonces, Claro. sí, pues es parte de nuestra cultura y... ¿Es así? Sí, claro. Primero Dios sí. Primero Dios. Sí, o incluso antes de salir de mi casa, cuando estoy en casa de mis papás, claro, de mi mamá es darme la bendición religiosamente antes de salir, ¿no? Y se ha convertido también en parte de mi tradición también a mí, ¿no? O sea, incluso, ya sabes, el día del examen difícil o lo que sea, es hablar con tu mamá y mándame la bendición, ¿no? Ya sabes. Sí. Entonces, sí es una cultura arraigada que tenemos, que qué bonito y que hay que respetarla y seguirla. ¿Te persinas y todo todavía? Ya no con tanta frecuencia como antes, porque claro, pues sí, nací en una familia católica, muy católica, pero, pero bueno, ahora sí la práctica pues ha sido diferente, ¿no? O sea, y fíjate que ha mejorado para bien, porque utilizando este ejemplo que dices de persinarme, qué tan seguido lo hago ahora, antes era, ya sabes, pasas por afuera de una iglesia y te persinas. Sí. Ajá. Y yo lo hacía en automático. Pero ahora paso por afuera de una iglesia y es admirar. Después toda la madre. Primero es admirar la arquitectura, claro, ¿no? O sea, dependiendo de la iglesia, que pues la que sea, ¿no? Pero es como ahora, desde el corazón viene el respeto hacia el espacio, Claro. porque es un lugar de culto donde además se manejan muchas energías positivas y es un lugar, te digo, ahora ya es como de respeto. Entonces, más que hacer la seña de persinarte sobre tu cara o como se diga, no sé, ahora es más como un gesto de respeto, pero como más nato, más de mí, ¿no? Más con significado. Sí, claro, y más consciente además. Porque antes podías pasar por 3 iglesias y persinarte sin... Exacto. En Y automático. ahora es por cuando te das cuenta de que estás enfrente de una iglesia o de un recinto del que sea, digo, menciono iglesias porque pues aquí en el país tenemos, en Zamora cada esquina hay iglesias, ¿no? Morelia igual, pero es como hacerlo por hacerlo, ¿no? Y entonces ahora sí cambia esta parte. Te digo, y esto sucedió a raíz de que estudié yo budismo. Como otras muchas cosas, ¿no? Ajá, o sea, en un principio y a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, pues justo yo empecé ahí como pues por una clase de yoga que tenía meditación, me gustó la meditación, no sé si quieres que indague mucho en Sí, tú cuéntanos bien la historia. pues por ahí en la universidad, por alguna razón y para que me ayudara con el diseño en mi cerebro, pues por ahí fumé hierbas santas Sí. y decidí ir en ese estado a tomar una clase de meditación, y Ok. yoga y meditación. Y creo que lo que movió, por supuesto, por el estado en el que iba, mucho más sensitivo, tomar esta meditación guiada con una maestra además increíble que por mala suerte no recuerdo ni su nombre ni nada, o sea, perdí contacto con ella pues desde hace muchos años. Pero me movió tanto la práctica meditativa, o sea, mi emoción fue tan fuerte que pues yo terminé preguntándole a la maestra dónde puedo continuar con esto, ¿no? Entonces, finalmente no supe si fue el efecto o bueno, pues finalmente sí fue una conexión que yo pude hacer porque esta misma sensación le he vuelto a sentir en diferentes meditaciones que he tenido a través de la vida, sin fumar nada. Pero pues sé que tiene que ver más con esta conexión espiritual contigo mismo, ¿no? Que no tiene que ver con una religión inquisitiva, ni con una enseñanza incluso, ¿no? Ni budista ni católica, o sea, sino más bien con una conexión energética que tú pues logras en algún momento de la meditación. Y claro, a mí me ha ayudado muchísimo porque parte del budismo, la práctica creo que más se repite y lo podía como un poquito asemejar a la oración en el catolicismo. En el budismo es la meditación. Y tiene mucha relación también porque finalmente, que también todo esto lo aprendí después de ser budista y haberme retirado de alguna forma del catolicismo, ¿no? De la práctica por lo menos. Pero bueno, al momento que estás rezando y estás repitiendo, o sea, los budistas repiten mantras y mueven energías
y pueden manejar sus energías como para un renacimiento o cosas ya mucho más elevadas de los maestros grandes y elevados del budismo, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esta meditación que yo tuve bajo efectos divertidos en aquel momento, pues empecé yo a estudiar en Casa Tibet Morelia, tomé algunos cursos de budismo tibetano, que pues igual, o sea, por no indagar mucho, pero bueno, hay diferentes tipos de budismo, así como catolicismo y cristianismo y... los bautistas y los... Ajá. Sí, en budismo pues también sucede... Sí, en budismo también sucede mucho, pues está el budismo zen en Japón, budismo tibetano en Tíbet, que es una parte de China, el budismo en Tailandia, y son diferentes estilos, aunque todo es lo mismo. La diferencia a lo mejor con el catolicismo es que allá, al contrario de estar peleados unos contra otros, allá todos se unen para poder debatir y tener una, pues en general un conocimiento como compartido entre todas las ramas del budismo. Y pues creo que por eso también se hace como bastante interesante y vasto el budismo, ¿no? Porque pues también data de por allá muchísimos años antes de Cristo también, ¿no? Que inicia el budismo. Entonces sí es muy, muy vasta su literatura, su conocimiento. Parece también que de unos años para acá se abrió como la caja del Pandora con el budismo, y todo el mundo dice karma y vibras y estas palabras como más de moda, pero bueno, sí tienen un significado mucho más profundo que dentro del estudio. Se comprende. Sí, dentro del estudio del budismo, claro, tienen de hecho ahí se estudia por meses o años el tema del karma en el budismo. Ok. Y ahora lo podemos ver hasta en un promocional de un refresco, ¿no? Okay. Buen karma y toma refresco tal, o sea, sí. Está desvirtuado. Pero bueno, así fue como yo llegué al budismo. De ahí pues me hizo muchísimo clic porque pues también tenía una noción yo un poquito distorsionada quizá del cristianismo en aquel momento. Sentía este Dios, que también te lo comentaba, de este ente como independiente a mí, que caminaba sobre las nubes y era juicioso y castigaba, claro, y no quería a los gays, ¿sabes? Sí, entonces, mi culpa por mi culpa. Exacto. Sí, y entonces llegó al budismo y encuentro pues, aceptación. Claro, aceptación y una propuesta espiritual mucho más aterrizada a lo que yo necesitaba en ese momento. Ok. Y sí, pues ahí me quedé. Ya hace más de 20 años de esto. He seguido estudiando en diferentes escuelas. En alguna escuela de línea fue donde mucho tiempo duré estudiando. Y la verdad es que la experiencia ha sido transformadora. Sí puedo decir que hay un antes y un después de Carlos Valdés al estudiar budismo. Sucede con muchas cosas, ¿no? Porque, claro, o sea, estudias una carrera y también te cambia la vida, pero tienes que desarrollar un cierto tiempo para poder decir, ok, ya entendí lo que yo pensé que me había cambiado la vida hace 5 años que terminé la carrera. Y es la experiencia que te la da. En el budismo sucede prácticamente lo mismo. Al principio empiezas a estudiar y sientes que todo tiene sentido y que ya puedes levitar cuando meditas, sí, pero después te das cuenta que pues eres un aprendiz, y justo el Dalai Lama, que pues es de los personajes más grandes con vida ahora que tenemos nosotros en el budismo, él se sigue identificando y diciendo, yo soy un monje tibetano, nada más, ¿no? Claro. A mí no me cuelguen medallitas, yo sigo aprendiendo. Okay. Entonces, pues todos esos valores también he rescatado mucho del budismo, esa humildad, esa compasión que manejan, o sea, son muchísimos valores también que maneja el budismo. Oye, Carlos, ¿y el budismo es solo una práctica o también creen en un ser superior? En el budismo no creen en Dios. No, o sea, no hay como un ente que creen en Dios. Ajá. Ellos manejan, quizá, y ojalá budistas no me escuchen y después me vayan a apedrear si digo algo equivocado, pero... Ahí ponen comentarios. Pueden comentar. No apedreen. Sí. Exacto. Hay un término que manejan ellos como vacuidad. ¿Vacuidad? Vacuidad, que es como hablaría como el vacío de todo, la no forma de las cosas, ¿no? Y en algún ejemplo que ponía una de mis maestras, era como un pastel de chocolate que hace a un pastel de chocolate, ¿no? O sea, porque al final si lo analizas y lo ves desde es harina, es huevo, es leche, sí. Es tiempo en el horno, o sea, ¿dónde está la esencia del pastel de chocolate? ¿No? Porque está conformado de muchas cosas. Entonces, esta
que es muy complejo. El concepto de vacuidad, al menos para mí, ha sido de lo que más he estudiado en el budismo, pero habla justamente de esta como interconexión también entre todo, que al final es como estamos hechos de la nada también, ¿no? O sea, es como, digo, sí es un muy complicado, pero yo lo podría como relacionar como tan complicado como creer en Dios también, ¿no? Porque no lo ves, no lo sientes, no lo escuchas, o sea, o hay quien sí lo escucha y sí lo siente en todo momento. Con la vacuidad pasa lo mismo, o sea, porque es como algo más como dentro del dogma de fe, por supuesto, que igual el budismo que el catolicismo tiene muchísimos dogmas de fe, como creer en la reencarnación o no. Bueno, dentro del dogma de fe es este estudio de la vacuidad, podría como acercarse un poquito a este concepto de Dios, que te digo, yo en aquel momento creía en realidad que era un ser superior que tenía pies y manos y caminaba sobre las nubes. Sí. O sea, te estoy hablando de mi infancia, pero pues bueno, tener esa idea arraigada en mi cabeza para mí, pues ahora después se hizo como muy complicado, ¿no? Poder cambiar y decir, bueno, ahora para mí Dios, ¿qué es, no? Y luego entro a estudiar budismo, y en budismo, por supuesto que tampoco que te dicen no existe Dios y no tienes que creer en Dios para estar en esta sangha o en este lugar budista, o sea, ¿no? Pero el concepto entonces cambia, ¿no? Y entonces ya, pues el nombre es lo de menos, es semántica. Si le llamas Dios, si le llamas energía, si le llamas vacuidad, ¿qué más da? Sí, que justo por ahí va mi pregunta. O sea, pasaste de ser, de tener la concepción de un Dios que te despreciaba, que no te aceptaba, que estaba enojado y que a lo mejor, bueno, ¿cómo se dice? Indiferente. Ahorita ya lo concilias y o sea, tu relación ha cambiado. ¿Qué representa eso en tu vida? Pasar de esta creencia a esta. Exacto, pues creo que la creencia no tiene mucho que ver con Dios, sino más bien con la experiencia que me dio el budismo, de hacerme responsable de mis pensamientos. O sea, finalmente, cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿no? Y cada quien puede hacer, incluso libre albedrío, puede hacer lo que quieras también. Pero entonces en la enseñanza budista para mí fue como, justamente como quitarle este peso y esta ansiedad que podría en algún momento despertar de, pero entonces ¿dónde está Dios? ¿Y los dinosaurios? ¿A qué hora salieron, no? Y a Adán y Eva, o sea, ya sabes, estos textos sagrados para el cristianismo que son más como figurativos quizá, pues posiblemente para un niño es complicado entenderlos, ¿no? Y a lo mejor te preguntó cómo era yo, entonces era como más complicado, ¿no? Entonces llegar al budismo y decir, a ver, espera Carlos, antes de que te preocupes de quién existió primero y cómo estuvo, o sea, vamos a ver qué hay en tu cabeza, vamos a ver qué hay en tus pensamientos, vamos a organizar primero sentándote y respirándote y dejar de pensar. Entonces empieza con una práctica meditativa, con una práctica de respiración para calmar tu mente, y entonces a través de esta tranquilidad y esta paz mental te puede llevar a conectar con una espiritualidad muchísimo más profunda y cierta, creo yo, ¿no? Porque, pues claro, no es lo mismo entrar a una iglesia llorando porque estás en una calamidad, rezando no sé cuántos Padres Nuestros sean la fórmula para que se resuelva, ¿no? Que era como yo lo veía, o sea, si son 20 Padres Nuestros, entonces ¿qué voy a tener a cambio? Claro. Por entonces puedo rentazar nada más 15 o ya sabes. Sí. Entonces, Si me queda el 19 ya no. Exacto, ajá. Entonces, en el budismo fue como esta conexión más de hacerlo más real y más... sí, esta introspección dentro de ti es así de, a ver qué está pasando, por qué está pasando esto en mi cabeza en este momento. Ah, ok, viene de ahí esta emoción, ¿no? Y entonces es como, pues no tiene nada que ver con ninguna religión incluso, sino entonces esta es la verdadera conexión espiritual que uno cuando la experimenta es cuando dice, ahí está Dios, o ya sabes, ajá. Entonces, Lo que están no sé, buscando todos. exacto, no me está juzgando nadie, yo me estoy juzgando desde mis pensamientos, ¿sí? No me está observando nadie, yo me estoy observando a través de los ojos de quien quieras ponerle ahí. Claro. Y claro, esta experiencia para mí, por eso es que me cayó tan acertada en ese momento de mi vida, porque entonces, pues no tenía tampoco por qué ir a platicarle a alguien por lo que me sentía culpable y además sentirme juzgado y decirme, ahora vas a tener que rezar tal y tal para perdonarte de eso, ¿no? Sí.
No critico la práctica de la confesión, pero bueno, a mí no me funcionó. ¿Para ti qué? A mí no me funcionó nunca. Claro. Entonces, ahora en el budismo, pues pues aquí están las cosas que ni siquiera o sea, las platican, ¿no? Y entonces tú decides qué hacer con estos valores, si no sé, la compasión, muchísimos, ¿no? No sé, o sea, podría mencionar muchos, pero cualquier valor que te enseña el budismo no se queda en la práctica ni en no se queda en la teoría, sino lo llevamos a la práctica siempre y ellos se apoyan mucho en el conocimiento científico. Entonces, igual cuando tú llegas a estudiar budismo, a donde sea, es como, te vamos a enseñar esto, pero no para que me creas a mí, sino para que te lo lleves a tu casa y lo practiques. Y si te funciona, qué bueno. Y si quieres regresar, perfecto, aquí eres bienvenido. Y si nos quieres jugar como locos y no quieres regresar nunca, perfecto también, porque entonces quiere decir que esta práctica no es para ti. Y ve a buscar la que te funcione y te sirva. Entonces, para mi cabeza quizá tan organizada, me funcionó perfecto esto, ¿no? Porque fue como, ok, entonces ya me dejaron tarea para investigar si me va a funcionar o no esto. Y me fue y me empezó a funcionar muy bien. Entonces decía, claro, entonces, pues lo que me tengo que preocupar es lo que estoy pensando yo, lo que estoy creyendo yo de mí, antes de sentirme mal por lo que piensa el otro de mí, ¿no? O sea, Claro. y ahí empiezas a entender también muchas, pues otras partes de la vida, ¿no? Como esto que te tan trillado que dicen, ¿cómo puedes caer a otros si no te quieres a ti, ¿no? O sea, y les empiezas a encontrar el sentido verdadero de lo que te quiere traer esta frase, ¿no? Y bueno, sí, esa ha sido mi experiencia y hasta la fecha igual yo sigo siendo un estudiante de budismo, sigo leyendo y lo que me encuentra de budismo y trato de repente hacer una estructura, mis prácticas igual, como lo comentamos al principio de la pregunta, no es sencillo estando en esta parte del mundo encontrar escuelas budistas. Ahora ya es mucho más sencillo, ¿no? Más fácil. Ya hay, por lo menos en las ciudades grandes hay 2, 3 opciones de dónde puedes ir a estudiar budismo. Hace 20 años pues creo que había una opción, por lo menos en Morelia era la opción que teníamos. Y poco a poco ha ido esto creciendo y evolucionando. Y también poco a poco se ha ido como aclarando como te comentaba el ejemplo del karma, ¿no? Lo desviado que está el significado ahora de karma. Virtual, Ajá. ajá. Entonces ahora también ya como que se ha ido aclarando mucho y digo a quien le interesa entrar en estos temas, ya hay mucho más material, libros que te puedas encontrar también, o sea, así ya es mucho más sencillo estudiar acá budismo. Claro, me parece un consejo magistral, Carlos, porque creo que muchas personas se aproximan en sus prácticas espirituales a querer comprender todos los conceptos complejos, ¿no? Ujú. ¿Y qué fue primero? Bueno, el huevo o la gallina, ¿qué Pero fue primero Dios o María es diosa? O bueno, en el lugar que tú quieras, cuando me parece muy acertado. A ver, antes de que te quieras poner a comprender a un creador del universo, o sea, checa tu relación contigo mismo. claro, ¿Te amas a ti mismo? ¿Con tu vecino? ¿Amas a tu prójimo? claro, Me gusta mucho. Es como un buen camino si quieres encontrar tu espiritualidad. Primero revisa esa relación interior, horizontal. ujú, No, sí, horizontal antes de querer revisar la vertical. claro, Qué buen consejo, ¿eh? Me gusta mucho, sí, qué me bueno. gusta mucho, Carlos. Entonces, así es un poquito tu historia con el budismo. Sí, ahí fue más o menos como llegué al budismo y sigo, o sea, insisto, yo sigo consiguiéndome como un estudiante de budismo y sigo aprendiendo cosas y además creo que, no sé, o sea, sí pasan muchas, es como cuando ves una película y luego la vuelves a ver y no te acuerdas y la vuelves a disfrutar, no sé si te ha pasado, pero con el budismo pasa muy similar también porque puedes estudiar cualquier tema que te interese del budismo, ¿no? Y en ese momento a lo mejor estás pasando por una etapa de tu vida bastante relajada, agradable, y entonces lees sobre la compasión y dices, bueno, pues qué bonita la compasión y qué bonito llevar a cabo una práctica de compasión. Sí. Pero a lo mejor 4 o 5 años después que tu vida no se encuentra en las mismas circunstancias y tienes alguna calamidad por ahí o algún tema difícil
y vuelves a agarrar ese mismo libro donde estudiaste la compasión y entonces, diferente. claro, ahora tiene un significado totalmente diferente la compasión, ¿no? Porque lo puedes aplicar desde otra perspectiva, de otra forma, desde otra experiencia de tu vida. Claro. Entonces, sí, eso también, por eso el budista repite y repite y repite los estudios y no porque no haya más que estudiar, ¿no? Porque es vastísima la literatura budista, sino porque puedes aprender y seguir aprendiendo de la misma enseñanza una y otra vez. Sí, por ahí escuché que la vida es como una espiral. Tú piensas que, ya pasé por este nivel, o ya tuve esta enseñanza, pues solo estás dando la vuelta, ¿no? Y vas a volver a pasar por este mismo tema, pero en un nivel superior. Claro, claro, totalmente. Entonces, me suena mucho lo que me comentas. Oye, Carlos, ¿cuál ha sido el momento más radical o transformador de tu vida? Me mencionabas algo acerca del rendirte. Sí, es otra de las... Bueno, fíjate que este concepto no lo aprendí en el budismo, pero después vi que tenía relación como muchísimos otros conceptos psicológicos de la psicología moderna. Y por supuesto, o sea, muchísimos conceptos psicológicos que están apoyados en el budismo. Por alguna extraña razón, nadie sabe cómo, por qué, pero en mucha psicología moderna se apoya en las enseñanzas budistas, ¿no? Y no estoy seguro, o sea, de qué forma lo podría, digo, no quisiera más bien mencionarlo ahorita para no meterme en una camisa de, ¿cómo se dicen? De once varas, exacto. Pero para mí rendirme me funcionó en algún momento difícil de mi vida. Por ahí tenía un problema de salud y me empezó a costar mucho trabajo padecer con él, ¿no? Estuve algunos episodios de ansiedad y entonces pues era complicado porque ya había visto un cardiólogo, me había dicho que estaba bien, ya había visto un internista, me había dicho que estaba bien, o sea... ¿Qué te pasaba? Exacto, no entendía qué me pasaba y todavía no teníamos TikTok, que ya hay muchísimos consejos ahí también, entonces, o sea, ya sabes, fue como un momento que me agarró a mí en curva y no sabía qué hacer, entonces en alguna terapia que tomé me recomendaba mi terapeuta me dijo, ríndete, o sea, ¿qué es a lo que le tienes miedo? ¿A la muerte? Pues ríndete, a ver qué pasa, ¿no? Entonces ríndete. Y no es como esta rendición de darte por vencido, sino de confiar en qué es lo que va a pasar enseguida. Porque entonces yo lo apliqué en ese momento y como así, patada mágica, fue así se fue la ansiedad. Porque entonces la ansiedad era eso, lo que estaba deteniendo era qué está sucediendo, qué va a suceder, no sé qué está pasando, cómo lo puedo controlar. Y entonces fue así está bien, que pase lo que tenga que pasar. Y en ese momento fue como solución. Bueno. ¿No? Era tan sencillo, ¿no? Entonces de repente, que también ya de forma inconsciente estoy ya varios meses, semanas, días, horas, no sé, en diferentes escalas puede pasar, dándole la vuelta a algún tema que ya me está incomodando y que no sé cómo resolverlo y qué hacer. Entonces de repente es así recuerda tu enseñanza. Entonces, ok, suelta, confía, ¿no? Pues lo que venga. O sea, también me decía esta misma terapeuta porque yo le decía, es que tengo miedo a hacer esta cosa, ¿no? Me decía, pues hazlo con miedo, no importa. O sea, si no te puedes quitar el miedo, pues hazlo con miedo, pero no dejes de hacerlo. Entonces, me funcionó mucho y hasta la fecha, te digo, lo sigo aplicando como receta en los momentos difíciles. Ok. ¿Hay alguna parte de tu vida que, a pesar de que lo tienes aquí identificado intelectualmente, Ajá, que actualmente te cueste empatar con tu práctica? con el budismo. Sí. ¿O tus creencias? Híjole. Y dices, ya sé qué es esto en teoría, pero en la práctica... Sí, claro, todo es mucho más sencillo entenderlo en teoría y leerlo y dices, por supuesto, es bien fácil, ¿no? Pero cuando te sucede en la vida real, que es el examen, pues sí es complicado, como el examen de matemáticas en tercero de primaria, o sea, sí sientes el dolor en el estómago, ajá, sí. Entonces lo mismo sucede con el budismo y depende más de la situación por la que estés pasando, ¿no? Pero si tuviera que mencionar alguno quizá, yo creo que a mí lo que, híjole, todavía sigo padeciendo es que, pues, estamos involucrados todos ya en esta vida
cotidiana y sí, de la cotidianidad del trabajo, de despertarte, de además Te de lleva el exigirte ritmo. mucho, sí, tienes que hacer ejercicio, comer sano, ve a comprar la fruta, lo que necesitas, tal, entonces, pues de repente sí, para mí es así de, ¿y a qué hora medito? ¿Y a qué hora hago mi práctica? ¿Y a qué hora, sabes? Entonces, y bueno, es que así, pero no puedo descuidar el trabajo tampoco, pero también la salud, pero también, entonces, sí de repente ser budista en estos tiempos de la vida, de la existencia, se puede convertir un poquito, Desafiante. ajá, desafiante. Hay muchas prácticas y muchas técnicas también budistas que justamente las han, no quiero decir adaptado, pero sí un poquito como hacer como ciertas recomendaciones para poder llevar tu vida caótica de ciudad con un enfoque budista, ¿no? Y entonces incluso recuerdo alguna de cuando estás en el tráfico atascado, respira profundo y aprovecha para hacer 40 segundos de meditación, ¿no? Y entonces si en el tráfico te avientas 5 horas y tienes 80 veces de hacer 40 segundos de meditación, bueno, pues ya hiciste un ratote de meditación mientras estás atorado en el tráfico, no sé. O sea, ajá. Entonces puede también haber cómo adaptar tu vida moderna al budismo, pero yo sí sigo soñando con algún momento poder tener ese año añorado de irme a Tíbet o a algún lugar a ¿Ah, tomar. sí? ¿Te gustaría tomarte un año sabático para Sí, por supuesto. irte, te raparías la cabeza, te volverías Rapado, monje? ¿En exacto. serio? Ok. No, pues me gustaría tener una práctica cercana con la cultura, sobre todo, porque además es otro tema súper importante que, bueno, ya sabes que siempre nos desviamos nosotros con subtemas que van saliendo, A pero, ver, cuenta. pero sí, o sea, la experiencia y la cultura, nunca he estado en estos países de Asia, pero la experiencia y la cultura de estar allá supongo que debe ser mucho más enriquecedor tus prácticas también, ¿no? Porque hay cosas que es lo que te quería platicar ahora. Hay, por ejemplo, esta anécdota déjame recordar, sí, justamente es en alguna plática aquí en Latinoamérica, no quiero decir México porque creo que fue México, pero voy a decir mejor Latinoamérica para no hacer algo mal. Al Dalai Lama le preguntan, le hacen una pregunta en el público a alguien de qué puedo hacer como para la ansiedad o para sí, que era ansiedad o una de estas nuevas enfermedades emocionales que tenemos por el estrés de la ciudad, Sí, ¿no? sí, sí. Y el Dalai Lama con su traductor, porque obviamente el Dalai Lama habla tibetano, pero tiene un traductor en inglés porque pues hace como el switch entre inglés y tibetano y hay otro traductor para el español, entonces le trataron de explicar como con 20 palabras qué es ansiedad y no sabía el Dalai Lama qué es ansiedad, porque en su lenguaje no existe la palabra ansiedad, porque no existe la ansiedad. Y al contrario, por ejemplo, para mente, nosotros tenemos una palabra para mente. Ellos tienen como 8 palabras en tibetano para mente, porque es la mente despierta, la mente sabia, la mente... Y todas las mentes tienen como un concepto diferente que tienen que ver con algo relacionado a la cultura y a la religión, y a la enseñanza budista, para no decir la religión, ¿no? Claro. Entonces, su filosofía es... O sea, entonces, claro, ha de ser increíble estar en uno de sus países aprendiendo de ellos, ¿no? O sea, un día, si tienes la oportunidad, te gustaría irte Sí, me encantaría. una temporada, Me aunque encantaría sea un irme año. una temporada. Pues a lo mejor no un año, pero ojalá fuera un año, pero me conformaría con un mes, 2, estar por Ok, allá, ok. ajá, en alguna práctica, en un retiro espiritual. Pues primero Dios, Primero sí se Dios, te haga. Dios mediante. Dios mediante que sí se te haga. Muy bien, amigo. Muy bien. Oye, y a ver, para hacer puente con la siguiente pregunta, ¿existe la culpabilidad en el budismo? Eh, Porque la pregunta es, ¿qué te hace sentir orgulloso, pero también culpable? sí, yo creo que hay antídotos para no sentir culpa en el budismo. No sé como tal si estudian, sí, ha de ser alguno de los venenos, ellos lo manejan. La culpa, quizá. No estoy tan seguro. Traigo acordeón aquí, pero Budistas no viéndonos vengo, ahí, díganos. no vengo preparado con esta Vamos en pregunta. ChatGPT. Pero seguramente, o sea, como religión o como tal de, si no meditas 5 horas al día, Buda va a venir y te va a dar una paliza, no. Definitivamente te puedo decir no. O sea, ellos proponen y los beneficios, te platican sobre los beneficios que hay es meditar, de practicar la compasión, de cualquiera de sus valores y de sus conceptos que el budismo maneja. Ellos te platican sobre los beneficios y sobre
cómo hacer estas prácticas y la chamba es llévatelo, hazlo si te interesa y platícanos qué es lo que sientes después de hacer esta práctica. Entonces, con la culpa no, digo, seguramente habrá un antídoto y sí, meditaciones claro que he tenido sobre cómo manejar la culpa y esto, pero no dentro de su dogma de fe es como te tienes que sentir culpable si pasa esto. No, definitivamente no. Okay. ¿Y qué parte te enorgullece pero te hace sentir culpable? Pues siempre lo he mencionado sobre mi carrera y mi profesión, que tanto amo la arquitectura. Amo el diseño, amo la arquitectura. ¿Con locura y compasión? Con locura y compasión, pero me entristece muchísimo ver cómo la arquitectura justamente es lo que devasta mucho la ecología y el mundo. Digo, es necesario, lo sé, pero... Y claro, hay muchísimas prácticas sustentables y ecológicas para manejar la arquitectura, pero pues estamos tan dentro ya de estas urbes y crecimientos, asentamientos urbanos tan grandes y tan masivos que ya es imposible, o sea, ya se requiere de mucho presupuesto y de mucho trabajo para poder revertir todo el daño que ya ha hecho la arquitectura, ¿no? Y esta culpa, digo, la comparto, no es mía solamente, sino la comparto con la historia de la arquitectura, porque claro, o sea, pues va evolucionando el estudio, la teoría, y ahora pues hay muchísimas prácticas y técnicas para hacer estas arquitecturas más amables con el entorno y cuidarlo, pero pues sigue siendo también muy utópico esta parte todavía de la arquitectura. Sí, o sea, es mucho más económico y más fácil hacer estos residenciales de 2,000 casas o más, donde devastamos la selva y pues ni modo, o sea, nada más cerramos los ojos y decimos, pues es la necesidad que tenemos ahora, ¿no? Entonces, sí es un poquito el conflicto que tengo con mi carrera. Espero y confío también mucho que en algún futuro se puedan mejorar las prácticas y las técnicas, sobre todo desde los gobiernos, ¿no? Que puedan ser más rígidos en estas políticas para construir. Sé que implica, o sea, sí implica muchísimo más costo, a lo mejor, y una casa que te cuesta ahorita 10, pues te va a costar 30, 40 con estos principios sustentables ecológicos. Pero bueno, hay muchos estudios también ya en esto que ojalá sigan desarrollándose y sobre todo en las escuelas, maestros, por favor, empoderen a sus alumnos que sí se puede, ¿no? Claro. Sí, porque tienes una parte de ti que te apasiona el urbanismo, ¿verdad? También me encanta el urbanismo, sí, por ahí empezó mi carrera hace muchísimos años y en la universidad todavía era yo practicante y pues digo, justo mis prácticas las hice en algún lugar de urbanismo por allá en Morelia y Zamora, Jacona, la región. Okay. Sí. Muy bien, Carlos, muy bien. Bueno, entonces, ¿quieres que nos metemos un poquito al tema de cómo sentir la arquitectura? Sí, a ver, sí, soy nuevo, no sé nada y me imagino un poquito que lo que nos vas a enseñar es como cuando vas a una cata de vinos y si llega alguien va a hacerle así, no, pues sí estuvo bien, ¿no? Sí. O sea, si yo llego a un lugar y me pones una cata de arquitectura, voy a decir, sí, no, pues estuvo bonito. Pero ahorita lo que nos quieres transmitir es cómo apreciar realmente la arquitectura. Sí, pues sí es como hacer la práctica, era como algo que sí quería también presentar, o sea, voluntariamente quien quiera hacer esta práctica, la charla es más justo de hacer conciencia sobre lo que se puede experimentar y sentir dentro de un espacio, que te digo, todos lo sentimos, pero a veces no lo hacemos consciente. Claro. No sé, de repente sucede que en algún lugar que no tiene tanto contacto con el sol, o sea, directo con el sol, que pueda ser como, no sé, un espacio de tu casa que quede en el centro y que no tiene tanta iluminación y a lo mejor ahí se siente un poquito de frío, entonces ahí estás ya involucrando la sensación, ¿no? El tacto, o sea, estás sintiendo frío en tu cuerpo y a lo mejor esta atmósfera de oscuridad y frío te puede conectar con la tristeza y de esta forma es que se empieza a experimentar la arquitectura, ¿no? Como en espacios muy básicos o con un ejemplo muy, muy sencillo, sí. Es como se puede empezar a experimentar el espacio. Y quiero decir espacio porque incluso estando en el bosque donde no hay arquitectura, también puedes llevar esta práctica, ¿no? ¿Qué sientes estar en el bosque? Si estás descalzo, si estás parado, o sea, es un poquito más allá,
pero sí el enfoque obviamente que traigo yo hoy aquí ahora es con la arquitectura porque es donde menos se experimenta. Sí está la bonita práctica de descalzarte, quitarte los zapatos en el pasto y abrazar el árbol. Grounding. Ajá. Pero bueno, ¿qué pasa entonces en tu casa? Porque pues a lo mejor el árbol lo abrazas cada que vas a el bosque de vacaciones, pero en tu casa convives diario, ¿no? Entonces, ¿qué sientes cuando llegas a tu casa? ¿Te has preguntado alguna vez? Sí, y de hecho me pasa mucho nosotros que estamos en las inversiones inmobiliarias. Ajá. O sea, los clientes que a veces odiamos, pero que bueno se entiende. Llegamos a algún lugar y tiene las habitaciones que quería, la ubicación que quería. O sea, las especificaciones que nos pidieron. No me gustó cómo se sintió la casa y todo así de frío, ¿no? Y bueno, nos ponen aprietos, pero va por ahí, ¿no? Sí, exacto. O sea, también es válido qué es lo que sienten. Sí, sobre todo, pues, o sea, si es un espacio que van a habitar y lo van a comprar para habitar, por supuesto, o sea, si no sería eh, descabellado hacer este ejercicio de qué sientes en el espacio, ¿no? El entorno. Y bueno, tiene muchísimo que ver, no nada más con conectar con la tristeza, sino con, pues obviamente hay que siempre tratar de que sea más hacia lo positivo, ¿no? En general, pues la vida. Entonces, pues el ejemplo puede continuar, ¿no? O sea, no nada más en tu casa que sientes. Y otro ejemplo que a mí me gusta poner siempre son las iglesias católicas, precisamente, ¿no? ¿Qué sientes cuando entras a una iglesia? Porque te has preguntado por qué tiene ese tamaño la iglesia, el tamaño de los santos y la ubicación de los santos o Cristo incluso, ¿por qué está más arriba de tu espacio visual, ¿no? De la altura de tus ojos, ¿no? Que es como el espacio visual. ¿Por qué están más arriba de ¿no? Y es, por supuesto, para sentir la imponencia de ellos, o sea, porque tú te paras al lado de un santo y entonces la idea es de que tú te sientas inferior porque ellos son santificados, ya se trascendieron y tú estás en el camino, ¿no? Pero por eso la cúpula también al centro es como, justamente es como para proyectarte y hacerte voltear hacia arriba y entonces recordar que aunque estás en el piso caminando, no estás solo, volteas hacia arriba y se abre esta vastedad o el cielo, ¿no? Y que es como, pues, como lo conecta el catolicismo, ¿no? O sea... ¿Y los arquitectos que hicieron estas iglesias, lo hicieron consciente? Vamos a ponerlo así para que la gente, bla, o simplemente fue algo que empató. Sí, pues tiene que ver con la corriente arquitectónica de ese momento, ¿no? O sea, entrar a una iglesia gótica, por ejemplo, la escala de la arquitectura, el tamaño de la iglesia es mucho más grande, quizá, que una iglesia barroca, ¿no? Y tiene justo que ver con el momento social que vivía la humanidad en ese tiempo, ¿no? Y entonces en el gótico las imágenes y todo lo que ves dentro de la iglesia es más oscuro, más gótico, ¿no? Entonces ves al Cristo sangrado y entonces ahí es hacerte sentir mínimo al lado de Dios. Sí. Y además culparte porque mira cómo lo golpearon y entonces era la forma que en ese momento manejaban la religión, ¿no? Entonces es lo que tiene que sentir la gente cuando está dentro de la iglesia y además de una forma muy sutil o muy agresiva que es contra el inconsciente, ¿no? O sea, lo vemos ahora en promocionales y cosas que no nos damos cuenta de repente, pero de repente se te antojó las papas fritas de tal lugar y es porque pues durante el camino viste tres promocionales del payasito ¿no? Entonces, no sé. Entonces, pues lo mismo sucedía cuando entrabas a una iglesia gótica. En una iglesia barroca, pues también tiene su significado. En el Renacimiento, en una iglesia renacentista, los colores son más blancos, hay muchos ángeles en los frescos de las paredes o de las cúpulas, ángeles, nubes, Cristo resucitando. Entonces por eso se llama Renacimiento, porque todo evoca al Renacimiento y al resurgir de la humanidad después de la catástrofe que venía viviendo la sociedad de esa época. Ajá. Entonces ahora el momento de renacer y digo que por eso me encanta la arquitectura, porque te conecta ahí con la sociología, con la historia, con el arte, o sea, súper rico, ¿no? Entonces puedes entender todas estas cosas y cuando entras a una iglesia gótica o barroca o renacentista, entonces
teniendo estos conocimientos o dándote la tarea de qué siento en este espacio, puedes entonces darte cuenta de incluso de sin conocer, sin que conozcan ustedes los cánones o las indicaciones para qué tiene que tener una iglesia para que sea gótica o qué tiene que tener una iglesia para que sea renacentista o barroca. Si tú entras, puedes saber, claro, a través de tus emociones, a qué te acerca más este sentimiento en esta iglesia. Entonces, esta práctica, te digo que pues no es tan común que la haga la gente. Sí, no. A lo mejor muchos arquitectos, sí, personas que estudiaron arquitectura pues lo pueden hacer, no sé. A mí de repente después de, recién empecé a estudiar arquitectura, me dio un toque por entrar a cualquier espacio e ir a tocar las texturas. Entonces, yo parecía como loco, claro. Yo parecía como, no sé, raro porque iba a tocar la madera y decía, es que esta madera está padrísima. O el acabado en el muro, es que este muro, y mi mamá era de, ¿qué haces? Entonces, sí, suelta eso. Ya. Exacto. Pero bueno, pues era lo que evocaba para mí en ese momento, ¿no? Lo que estaba aprendiendo la arquitectura. Entonces, pues ya ahora con esta experiencia que desarrollas, entonces tú ya el volumen arquitectónico de lo que estás diseñando, la casa para el doctor o la casa para tu tía o la remodelación incluso del baño para la vecina, o sea, ya sabes de qué forma puedes tú imprimir esta emoción en el espacio, ¿no? O sea, sabes que si un baño no tiene ventilación pues va a ser un problema ahí después para los olores, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como estas pueden funcionar, ¿no? Incluso aquí en Playa del Carmen, o sea, un baño con mala ventilación, o sea, no sabes si entras al sauna o al baño, ¿no? Entonces, claro. Pues sí, son cosas básicas que platicamos también en estos días sobre la buena práctica de la arquitectura, ¿no? Entonces, este ejercicio de sentir la arquitectura te motiva o te ayuda como estudiante de arquitectura o como arquitecto o cualquiera que tenga que ver con el oficio de la arquitectura, te puede ayudar muchísimo entonces tener esta sensibilidad a sentir la arquitectura y llevar esta práctica donde vayas, porque finalmente pues seguro el fin de semana vas a ir a comer a un restaurante, entonces es entrar al restaurante y saber qué sientes dentro de este restaurante, claro. ¿No? ¿Qué te invita? Hasta si la silla es cómoda o no, te está invitando el restaurante a quedarte tiempo a platicar con tus amigos, o es una silla incómoda donde lo que necesitan es que comas y te vayas y claro. Llegue el que sigue, ¿no? Entonces son muchas sutilezas que se manejan en el diseño y en la arquitectura en general que te evocan estas emociones y sentimientos, pero no los hacemos conscientes. Claro. Fíjate que me doy cuenta, pocas veces en mi vida la arquitectura ha sido tan imponente que es inevitable, o sea, que te saque ese sentimiento. Por ejemplo, cuando he ido a ver la Sagrada Familia, o cuando fui al Vaticano. Y claro. ¿Has ido no he podido la Basílica de San Pedro? O sea, llegas y unos vestíbulos enormes. Escala. O sea, literal te quedas, o sea, casi se te salen las lágrimas de tan impresionante que es todo eso. Pero me gusta mucho esa parte de desarrollar la práctica, de poder leer tus sentimientos que te provocan las sutilezas de la arquitectura en el día a día. Sí. Entonces me gusta, voy a practicarlo. ¿Y qué consejos nos podrías dar? O sea, fijarnos en qué. Sí, pues mira, pues creo que la práctica más sencilla y cotidiana que puedes tener es en tu casa, ¿no? O sea, entrar a tu casa y investigar qué sientes. Y entonces esto te empieza también a desarrollar esta sensibilidad con tu casa, ¿no? Y entonces, pues no sé, va a llegar el día que, no sé, por poner un ejemplo también, que fue el día que se hizo la limpieza, ya sea que tú lo hagas o alguien vaya y te lo haga. Entonces cuando llegas a tu casa sientes como esta... Exacto. Sí. Entonces, si llegas 2-3 días después y tu perro ya hizo un desastre o tu niño, lo que sea, no sé, entonces es como... La emoción es como... ¡ay! Ajá. Sí. Entonces, estas cosas sutiles ya empiezas entonces a notarlas y empiezas a hacerlas conscientes y te ayuda mucho porque entonces... ok, si entonces está esa cosa que me molesta ahí, voy a poner una caja para guardar los juguetes o tal. Entonces, empiezas a organizar tu casa para sentir esta emoción positiva cada que llegas a tu casa, ¿no? Eso sería como la práctica básica y solamente como para empezar medio a organizar y saber qué te molesta que esté ahí o qué no. No sé, de repente incluso los materiales, hacer, no sé,
a mí me encanta estar descalzo en mi casa, ¿no? Pero hay gente pues que a lo mejor nunca lo ha hecho. Entonces un día es hacer esta práctica de caminar tu casa para sentirla, con esa emoción y esa sensación, ¿no? O sea, con ese objetivo más bien de qué voy a hacer, qué siento, cómo está este piso, frío, caliente, qué se siente ahora que cambié la madera que tengo no sé, en la terraza o ya sabes, es como entonces los muros, los colores, las alturas, entonces Sí. es en dónde te sientes más tranquilo de tu casa, cuál es el área a lo mejor como más incómoda también, ¿no? Y por qué se siente incómoda. Ya. Y todo esto vas a empezar entonces a involucrar muchas cosas más, como te decía, los materiales, los colores, las alturas, qué tanta luz natural entra o tienes que prender siempre tu foco, no sé, entonces vas a empezar a notar también que, pues justo como un día a la mañana, si eres una persona, morning person, o sea, sabes que te gusta amanecer con el sol en tu ventana, entonces lo tienes eso, o sea, lo vives en tu recámara o tu recámara es un blackout que no filtra un rayo de sol y entonces, ¿cómo te hace sentir eso, no? Ya. Porque quizá a lo mejor en un sábado de resaca está perfecto, pero ¿qué pasa todos los días, no? Si lo necesitas o no. Empiezas entonces también a asignar lugares de tu casa. No sé, hay mucha gente que yo sé y veo que comen en la sala y tienen el comedor a un lado, a 3 metros, 2 metros, ¿no? Y es como, ¿por qué? Claro, porque el comedor es caliente o es incómodo, o la silla no está, no es cómoda. Claro. Y es mucho más cómodo estar enfrente de la televisión, en el sillón, y entonces pues comen en la sala. Entonces es un poquito como ir adaptando también estos espacios para saber cómo utilizar y qué utilizar en tu casa, ¿no? Eh, Cuando empiezas a desarrollar más esta práctica y esta emoción, Sí. la puedes llevar a muchos lugares más. Y también como empieza a escalar, ¿no? Porque incluso dentro de tu casa, quizá vas a necesitar tener un espacio donde puedas pasar el fin de semana de resaca, ¿no? Pero no va a ser tu cuarto, porque en tu cuarto quieres que despertar todos los días con el sol y sentir esta energía matutina para llevarla al resto de tu día, ¿no? Entonces, la práctica la puedes llevar tan lejos y tan espiritual como tú quieras, pero empezando con estas tareas pequeñas, también empiezas a hacer una conexión con tu casa. Sí. Puede ser una conexión energética, pero me limito a lo de decir estas palabras para no influir en las creencias de quien escucha, ¿no? Pero la conexión con tu casa incluso es, pues, buena práctica de la gratitud, ¿no? O sea, ¿cuántas veces agradeces estando dentro de tu casa y voltear a verle y decir gracias? O sea, gracias porque me proteges, porque me cuidas, porque tengo esta casa, ¿no? Porque me cuidas y yo te cuido, ¿no? O sea, finalmente, aunque sea un objeto, una cosa material, es parte de ti y aunque la tengas rentada, o sea, finalmente psicológicamente es tu espacio, ¿no? Y pues también es muy buena práctica que aunque no sea tu casa, es cuidarla como si fuera tuya, ¿no? También, entonces, empezar a hacer estas conexiones con los espacios, empiezas de alguna forma a despertar sensaciones y emociones positivas en tu casa. Y entonces, no sé, a mí ahora incluso me cuesta trabajo poner un clavo en la pared, ¿no? Es como, Ay, me duele. sí, te va a doler, exacto, ajá, es como, ¿de verdad es necesario? Ajá, Claro. ¿no? Cuando es necesario, bueno, pues sí se tiene que hacer y esto, pero eh, sí, o sea, empiezas a desarrollar esta sutileza poco a poco de ir conectando más con tu espacio y entonces lo conviertes en tu espacio sagrado y entonces todo se convierte en un ritual, que ese es el momento perfecto y bonito de esto, ¿no? Entonces, que se puede asemejar un poquito, que lo hacemos muchos de manera inconsciente, es cuando llegas a tu casa y te acuestas y tienes el olor rico de tus sábanas y se terminó el día, ajá, y dices, estuve esperando todo el día este momento, ¿no? Entonces, lo empiezas a tener, a experimentar en más momentos del día, ¿no? Entonces llegas y te sientas en tu comedor y entonces estoy en mi comedor comiendo mi comida favorita y es gracias. Claro. Gracias por estar aquí, por tener esto, ¿no? Y entonces así se empieza a convertir en una práctica espiritual tu casa y entonces a eso es lo que me gusta a mí llamarle y digo, no nada más yo lo llamo así, hay varios libros que hablan sobre esto, es como darle alma al espacio, a los lugares. Okay. Entonces, pues claro, como hacer la conexión con otra persona es cuando se conectan las almas
todas estas poesías que existen justamente con estos términos y palabras románticas, pues lo mismo puedes desarrollar con tu espacio, con tu casa. Puedes convertir estos lugares en el lugar favorito de ti, incluso con tu pareja. Y eso, entonces la práctica viene de eso, ¿no? O sea, de conectar, de sentir, de experimentar. Claro. Y entonces te ayuda también en los momentos difíciles y te ayuda también cuando te sientes triste y bajoneado. Entonces dices, bueno, ya sé que pues ahora estoy triste y a lo mejor el estudio no va a ser el mejor lugar para el que esté, ¿no? Me siento en mi terraza o en mi recámara y sé que ese lugar es mi lugar feliz de la casa, ¿no? Claro. Y empiezas a ayudarte tú también a tener una vida mucho más bonita y relajada, ¿no? Claro. Ok, me hace mucho sentido. O sea, hemos escuchado muchas veces que las personas se parecen a sus perros, Uh-huh. pero pocas veces nos paramos a pensar que las personas se parecen a sus casas. Casas también. Sus casas se parecen a los dueños de las casas. Claro. Oye, me gusta Sí. mucho y creo que es otro nivel más de vivir en conciencia, ¿no? A veces solo vemos a nuestro cuerpo es nuestro templo Uh-huh. o nuestra casa es nuestro templo también. También hay que cuidar. Oye, ahorita que estamos haciendo proyectos para clientes, ¿tú tomas todo esto en cuenta que nos estás compartiendo a la hora de diseñar Claro. a nuestros clientes? Sí, totalmente. Sí, creo que yo creo que uno de los puntos muy, muy importantes para que el cliente se enamore del proyecto que le presenta un arquitecto es justamente esta intención, ¿no? O sea, presentarle un proyecto donde empeñes estos principios de sentir la arquitectura, porque bueno, ahora hemos platicado sobre cómo sentir la arquitectura nosotros como habitantes de un espacio, de una arquitectura, ¿no? Pero un arquitecto, cómo proyectar y cómo edificar una casa o un espacio bajo estos términos, ¿no? O sea, entonces hay que adelantarse y hay que proponer como eh, estos conceptos, cómo llevarlos a cabo, ¿no? Y pues yo en mi práctica, en mis diseños, lo manejo y siempre lo llevo, incluso con una de mis primas que adoro, hacemos este equipo ella es feng shuista, entonces con ella me apoyo muchísimo de poder recargarme, ¿no? Como en la sabiduría china sobre estos temas y y puedo apoyarme también en eso, pero sobre todo, y que es como una práctica bastante cotidiana de los arquitectos, es como investigar sobre el concepto sí, un concepto y esto que ahora llaman el look and feel del proyecto. Es como, ¿cómo puedes proyectarlo? ¿Qué es lo que vas a proponer para que tu proyección pueda ser un espacio que se sienta, ¿no? O sea, los grandes arquitectos, claro, Calatrava y te puedo mencionar muchísimos más, Zaha Hadid y nombres muy, muy importantes de arquitectos. O sea, puedes sentir que ellos tienen esta sensibilidad con la arquitectura porque juegan con los claroscuros, por dónde pasa el sol, la luz del sol, cómo la reflejan sobre qué muro. O sea, son estudios ya muy, muy minuciosos, muy de arquitectos. Ya sabes, esta obsesión, ¿cómo se dice? Sí, esta parte quiero decir como de Minuciosidad. minuciosa, claro, sí, minuciosa de por dónde filtrar la luz para que se recargue en este muro y entonces me dé esta sensación dentro del espacio tal, en el lobby del hotel o en la entrada del museo. O sea, podemos sentir esto que los arquitectos que tienen la oportunidad de diseñar estos grandes espacios lo piensan y lo manejan justamente para eso, ¿no? O sea, los accesos principales, porque sabes dónde está el acceso principal, no de un hotel o estas cosas, es porque ellos se toman el tiempo y la conciencia de generar estos espacios sensitivos o esta arquitectura para sentirla. Y yo lo hago a mi escala, claro, con los proyectos que he podido realizar y es justamente investigar, indagar quién es el cliente, qué necesita, qué quiere, qué le gusta. Son muchísimas preguntas que no tienen nada que ver con la casa y lo que vas a diseñar, pero que al final definen todo en el diseño que vas a crear, ¿no? Para el cliente. Y pues ahí justo, o sea, hay muchísimos principios que de la buena práctica arquitectónica que hay que cuidar sobre el entorno, que hay cercano a esta terreno, esta casa que se va a remodelar, no sé lo que sea. Entonces no es
no podrías proponer una casa recubierta de mármol negro, ya sabes, con piso de oro y no sé, o sea, algo súper estrafalario pues en un entorno donde es selva, húmedo y entonces sí, Está fuera de lugar. Exacto. Entonces, estudiar el entorno, estudiar qué materiales hay también en la región. No puedo tampoco construir en Michoacán una casa con piedra maya de Mérida, ya sabes, o sea, es como, me va a salir carísimo. Exacto, me va a salir carísimo y el clima no me lo va a permitir. Entonces, hay que respetar todas estas cosas del entorno. Por una parte. ¿No? Allá en Michoacán. El chucum. Que ahora, bueno, está muy de moda. ¿Sí se lo llevan ya a otros lados? Sí, pero sí son otras marcas. Ok. Ya hablaremos después de esas cosas. Pero sí. Entonces, el entorno de donde diseñas es como creo que lo primero que tienes que revisar. Y justamente tiene que ver con esto que te decía, o sea, entonces cuando tú vas a conocer el terreno como arquitecto, donde vas a diseñar, es justamente llegar ya con este mindset, con esta visión de qué siento estando en este espacio, que, o sea, aunque sea un terreno baldío o esté lleno de árboles y plantas, o sea, puedes desde ahí empezar a conectar con las sensaciones que te trae el espacio y entonces te puede empezar a dirigir qué es lo que vas a proyectar en ese espacio, ¿no? Ya. Bien, pues me puedo dar cuenta con todo lo que nos cuentas que te encanta la arquitectura y sí. me gusta que siento que lo haces con mucha alma. Realmente. O sea, no es nada más, sí, no, pues a ver, vamos a hacer los metros cuadrados y sino veo que tiene un significado muy profundo en tu vida y lo vives como se debe. Claro, porque justo, o sea, creo que la arquitectura y esto no es solamente un espacio para ver y para habitar, o sea, que es de lo que viene esta plática, ¿no? O sea, el espacio también es para sentirlo, para amarlo, para identificarte con tu casa. Entonces, no puedes diseñar nada más por hacer 300 casas. Entonces, pues hay que ponerle este espíritu, esta alma al proyecto, al espacio. Me gusta. Es por eso que estamos trabajando juntos y que vamos a colaborar mucho más en el futuro. Sí, por favor. Oye, Carlos, a ver, ¿qué consejo le darías tú a un Carlos más rupestre de hace 10, 15 años que... O sea, tú has encontrado de alguna manera el camino, a lo mejor has tenido ciertas personas que te han ayudado en la práctica. ¿Qué le dirías para esas personas que te están observando y que ahorita están diciendo, no manches, soy yo, me siento identificado con Carlos? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, creo que... ¿Cómo eras hace 10, 15 años? Pues mira, creo que como buena práctica budista también es como... la experiencia que te toca vivir, que tiene que ver con el estudio del karma que te mencionaba, o sea, finalmente es lo que te toca vivir, ¿no? Y justamente es aceptarlo, ¿no? Entonces, pues un poquito tener como esta aceptación de que en qué momento estás y qué estás viviendo y que además no nada más lo aceptes, sino también lo abraces y entiendas por qué estás en ese momento, ¿no? Y no lo rechaces, o sea, es el punto que quiero llegar, al contrario, que aprendas de lo que estés viviendo en este momento. Perdón. Y que a partir de esto, o sea, a partir de esta aceptación, empieces a crecer o sea, es que pues, lo que te interesa lo investigas y entonces te tiene que llevar justo a donde te tiene que llevar por la vida, ¿no? Entonces... no sé, o sea, es que no podría dar un consejo para que sigan mi rumbo porque no sé si es a dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, simplemente es como dejarse llevar, pero ser conscientes de justamente a dónde van, qué quieren. O sea, sí es importante hacer no quiero decirlo, pero es una práctica meditativa, ¿no? O sea, hacer esta introspección de qué quiero, a dónde voy, en qué momento estoy de mi vida, y entonces eso te va a dar muchísimo rumbo, porque de lo contrario puedes estar, no sé, dormir, pararte, ir a trabajar, regresar, y así se te pueden ir 20 años. Sí, y no te das 30 cuenta, toda la vida. 30 toda la vida, y no te das cuenta qué es lo que tú querías en realidad. Claro. No te das cuenta si eso te está haciendo feliz o no, entonces... pues a lo mejor no te está haciendo feliz en ese momento, pero tienes que vivir esa parte y bueno, pero te pones entonces un tope. Así, esto no me está haciendo feliz, pero a lo mejor en 2 años o en 3 meses puedo cambiar mi vida y entonces, pero eso sucede hasta que te haces consciente de
de lo que estás haciendo. Y entonces el consejo también es por eso, es abrazarlo y quererlo, porque no es lo mismo decir, bueno, me faltan 2 meses para estar en este país, en esta ciudad o en este trabajo, no sé. Me faltan 2 meses para liberarme de esto, pero si lo vives como, bueno, ya un día menos, bueno, no, ya sabes, lo vas a padecer. Y si lo aceptas y dices, ok, eso es lo que me toca vivir, que es otra de las enseñanzas budistas, la impermanencia. Nada es para siempre, nada es permanente. Entonces, si haces consciente también este concepto en tu vida, te ayuda a liberar. Lo que comentábamos también hace rato, ¿no? O sea, te ayuda a rendirte, a aceptar lo que estás viviendo y bueno, seguro se te va a hacer más ligera la vida, que para eso es. Hay que vivir la vida. Eso. Muy bien, Carlos. Oye, y bueno, para casi cerrar el podcast, ¿algún mensaje que te gustaría dejar? O sea, hay muchas cosas que puedes aportar de la arquitectura, del budismo. En resumidas cuentas, ¿qué mensaje te gustaría que se quedaran las personas que nos están escuchando? Pues mira, yo creo que siempre lo he mencionado, o sea, las cosas que hagas las hagas con amor, ¿no? O sea, para mí diseñar arquitectura o ir a la escuela budista o lo que sea es con mucho amor, o sea, lo hago con un interés propio, claro, porque nadie me obligó a hacerlo, porque me nace y porque entonces ahí es de donde emana el amor verdadero. Entonces, sí, o sea, anímense a hacer las cosas con amor, ¿no? O sea, y cuando sientas o creas que lo estás haciendo más por obligación, pues regrésate al consejo, ¿no? Entonces, indaga por qué y acéptalo si lo tienes que aceptar y pasar, y bueno, no va a ser para siempre. Pero entonces, sí, lo que estudies y la carrera que sea, creo que si le pones el factor amor, me refiero a amor, no dibujarle corazoncitos a los planos, no sé. Corazoncito en todas las... Sí. Te amo, cliente, ¿no? O sea, no, o sea, hacerlo con esta conciencia, con este entusiasmo de estoy haciendo esto Como si para fuera la primera vez. Claro, estoy haciendo esta casa que no va a ser para mí, pero me está quedando chulísima porque es para mi cliente que la va a disfrutar como si fuera yo. Que se convierte en nuestro legado. Claro. Mañana, quién sabe si estamos, pero mínimo dejaste cosas bien hechas. Sin permanencia. Exactamente. Sí. Muy bien, Carlos. Oye, pues la verdad es que yo te admiro un montón, me gusta mucho escucharte. Eres una persona... Me gusta mucho escucharte porque sabes un montón de cosas. Me gusta mucho escucharte porque eres muy generoso con lo que sabes. Mucha gente es como de, no, yo sé, y no lo quieren compartir, y tú eres muy generoso al respecto, por eso me identifico mucho contigo. Y me gusta mucho escucharte porque hablas con mucha paz y mucha calma y mucho amor, quizás. Y es agradable escucharte, ¿no? Entonces, me emociona escuchar lo que sabes y al mismo tiempo salgo como con paz. Entonces, te agradezco mucho que te tomaras este tiempo. Muchísimas gracias a ti. Te regreso el cumplido porque justo me siento comodísimo siempre platicando contigo, como, no sé, o sea, eso es como una amistad de muchísimos años. Sí. Y justo yo creo que eso identifico también en ti, ¿no? Lo que tú haces, Memo, lo haces con muchísimo amor y se nota. Muchas El gracias. equipo de trabajo es increíble, me encantan todos y sí, yo estoy feliz aquí con esto. Muchas gracias. Pues yo muy feliz de comenzar a colaborar cada vez más juntos, y estoy seguro que vamos a lograr muchas cosas juntos. ¿Algo más Seguro sí. quieras decir? Pues no, nada. ¿No? ¿Dónde te Muchísimas podemos gracias. seguir? Si la gente quiere saber más de Carlos, ¿dónde te siguen? Híjole, soy malísimo para mis redes sociales, les prometo. Por ahí está mi Instagram, que es Valdés al final con S. Ese es mi Instagram. Pero bueno, está en reparación. Sí, Ok. ajá. Tuve mi época de fotógrafo también, entonces Ok, qué padre. me fascina la fotografía en blanco y negro. Órale. Y empecé entonces a generar mi feed por ahí así, pero ahora me da como un poquito de depor, entonces estoy a nada de cambiarlo justamente porque... Déjalo y ya nada más aliméntalo Exacto. más. Entonces, a ver qué sucede. @UNValdés. @UNValdés. Ok, ya saben dónde seguirlo, y creo que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos.